Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Marcado por expertos, la City por dentro, Canal Metro. Y como siempre decimos, lo primero de todo, saludar a Gustavo Jorge Girate. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, por suerte, buen año, ¿eh? Buen año para ti también. Esperemos para todos que sea un buen año. Tratar de superar lo mejor posible. Así que, bueno, desde ya, acá estamos de vuelta, otro año más. Es lindo para empezar con ¿pagamos o no pagamos impuestos? Nosotros solo nos ponemos, ¿no? Como una circunstancia de decir, bueno, después de comer el pan dulce. Buen año, bueno, vamos a hablar de impuestos. Ahí está, vamos a hablar de impuestos. Pero bueno, como para tenerlo un poco más claro, obviamente trajimos a un especialista, como hacemos siempre, y que es Guillermo Poch, tributarista, a quien le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Ya el fisco sacó la foto, ¿eh? Sí, ¿no? Así es. Bueno, entonces hay que tener cuidado y seguir sonriendo por si acaso, como alternativa. Bueno, a ver, lo preguntan mucho y la gente realmente sigue interesada con lo mismo, ¿no? Ya pasó un tiempito, el Estado tiene 90 días en recaudar o seguir recaudando, se terminó el Mundial, se ganó el premio la FIFA lo va a pagar dentro de 90 días aproximadamente, y ahí va a tener un sinceramiento de lo que es la rentabilidad que le dio a la AFA y a los jugadores. Un poco, ¿cuál es la alternativa? Se ganaron 52 millones de dólares y acá dice, bueno, a ver cuánto hay de todo esto, qué me toca como Estado y qué le toca a los jugadores. Un poco para ver el esfuerzo que hicieron los muchachos y cómo llega el tema impositivo de todo esto. Bueno, ayúdanos. Por favor, de alguna manera el premio que surge a partir del Mundial se recibe en el exterior y en moneda extranjera. Cuando lo reciba la AFA, sí, ya sea por la FIFA o Conmebol, va a estar obligado a ingresar la divisa y ahí ya va a haber una primera merma de los dólares, porque en definitiva esos dólares al entrarlo al mercado cambiario, o sea, al MULC, de alguna manera se lo van a liquidar al tipo de cambio oficial. Así que en vez de 52 son 26. 180 pesos más o menos. Ahí, ¿no? Sí, totalmente. ¿Tiene la obligación de liquidarlo? Eso que entra, porque entra en la cuenta de... No, perdón, no, voy a preguntar esto. ¿Va a recibirlo la AFA? Se lo pregunto al entendido. Lo miramos al entendido. Igual me dijiste que sí, pero voy a preguntarle igual. Porque digo, le entra a la AFA en la cuenta en dólares que puede tener la AFA en Estados Unidos. Yo iría con mi asesor cambiario y lo miraría y le diría... Bueno, no hay forma. Así es. O sea, en principio tienen la obligación de ingresarlo y de alguna manera cuando cruza frontera e ingresa dejan de recibir dólares cara a Washington para pasar a recibir un dólar a título hacia un tipo de cambio oficial. Que si después lo quisiesen readquirir y tener de nuevo dólar billete, tendría que ir a una operación bursátil y tal vez en esa situación ya habría una primera pérdida de plata. O sea, no solo pasa a nivel de lo que es la FIFA, pasa en todas las actividades y es lo que se conversa a diario del efecto que tiene la diferencia de valor entre el dólar oficial y el dólar libre, por decirlo de alguna manera, en sus distintas denominaciones. Claro. Tal cual. Bueno, en esa circunstancia vos tenés 5 días exclusivamente del momento que lo cobra, ya sea el banco en la cuenta a favor de la AFA o en la cuenta local que tenga y haberla recibido el propio cliente. Al 5.º día hay que convertirlo a pesos. Ese es todo el margen que queda. Con respecto a esto, bueno, ¿qué tributan en impuestos acá? Bueno, ahí la AFA es una entidad sin fines de lucro y esa plata la reciben personas físicas. ¿Sí? O sea, el jugador o miembro de lo que viene a ser el comité recibe. Si vamos desde un punto de vista numérico, recibe 1 millón, supongamos así, hacemos la prorrata desde el momento cero, recibe 1 millón, en mercado cambiario medido en dólares recibe la mitad, y sobre eso aquel que es residente argentino, ejemplo Armani... El único. Eso se traduce en que él tiene que pagar impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque es una renta derivada de
él como profesional. Entonces él va a pagar un impuesto a las ganancias para hacer números grandes al 35%. Tiene deducciones y bueno, pero en líneas generales, supongamos algo promedio, un 35%. En ese contexto estará ingresando más o menos $175.000 ya de impuestos. Entonces, del millón que él recibió, habiendo pasado por el mercado único y libre de cambios, y después sin considerar el de pagar impuestos, tal vez habría un impuesto más que sería un derecho de exportación, en ese caso él estaría recibiendo a grandes números $325.000. Sí, más o menos. Más o menos sería esa la suma que termina recibiendo, que es, como les decía antes, lo que pasa también en el sector agropecuario, que tal vez dicen, bueno, yo liquidé y pensaba que cobraba tantos dólares y después cuando vuelven a hacer la conversión hay una merma. O sea, ahí el mercado único y libre de cambios estaría actuando como un impuesto en definitiva también, porque le trae capacidad de compra o de ahorro, en este caso. En el caso sería están las retenciones. Y creo que eso sería mucho más importante. Ese ejemplo que estás dando es mucho más relevante para el país, porque sin de menospreciar, al contrario. El jugador de fútbol tiene una capacidad grande, muy importante, pero estás hablando de lo que es la vida del campo y lo que significa, en vez de cobrar 1.000, cobrar 500. Es un montón de plata. Totalmente. Tenemos un socio muy, muy respetable Sí, sí. en cuanto a las condiciones de los ingresos de acá, de los argentinos, de todos. Así que bueno. Otro de los temas que teníamos, aparte del tema de fútbol, en definitiva, de lo que pasó a nivel impositivo, está el tema del blanqueo o de lo que es el intercambio de información de flujo con los Estados Unidos. Bueno, Argentina el año pasado suscribe un acuerdo de intercambio de información. Sí. De alguna manera es una ampliación de lo que ya estaba vigente y que no resultaba de aplicación práctica casi. Porque antes era requerimiento y había que ser muy preciso en la información que se brindaba al fisco norteamericano para que brinde la información. Hoy lo que trae este nuevo acuerdo es, además de requerimiento o de información espontánea, está el intercambio de información automático. Cuando hablamos de automático es que hacia los 30 de septiembre el fisco norteamericano y el argentino se cruzan información del ciudadano del otro país. Entonces, en ese caso, en 2024, Argentina estará recibiendo de alguna manera, las rentas que se generaron en cuentas norteamericanas de ciudadanos argentinos. Esa información llega al argentino. Y ahí va a recibir qué cantidad una persona física puede tener en un banco o en una entidad de Estados Unidos, de cuánto es el valor económico que tiene depositado en el otro país. Y ahí lo puede usar el gobierno lo que argentino. el fisco va a transmitir, o sea, el fisco norteamericano va a transmitir, porque esa es la información que le llega, es la renta que generó esa cuenta, que de alguna manera le permite eso al fisco argentino saber que ya hay al menos una cuenta. Y después, como el fisco tiene amplias posibilidades de fiscalización, cuando uno habla pide y puede pedir un extracto bancario mayor y información. ahí aparecer, además del impuesto a la renta, porque lo que se informa inicialmente es la renta, después puede resultar, a partir de la información, puede determinar un impuesto sobre los bienes personales. La foto que cuando comenzamos hoy hablando, bueno, al 31 del 12 nos está sacando una foto y atrás está también el fisco sacando otra foto más patrimonial de las personas físicas. O personas humanas, como se dice ahora. Humanas. Correcto. Cosa que no es, digamos, recién en septiembre del 2023. 24, perdón, podría tener alguna consideración con respecto a esos fondos. Totalmente. Con respecto al blanqueo, ¿hay alguna consideración especial? El blanqueo, está la posibilidad de que, en la medida que esté reglamentado antes del vencimiento de las declaraciones juradas de las personas físicas, hasta ese momento puede ser sancionado con efectos retroactivos, porque en definitiva es en beneficio de las personas. Es una norma que entiendo que este gobierno lo tiene que hacer, habiendo suscrito este tipo de acuerdo, y que sin lugar a duda un próximo gobierno lo va a tener que hacer. Los blanqueos y en general las moratorias es cuando entran los gobiernos más que cuando se están yendo.
tal vez haya una continuidad en la administración, pero en los hechos hay que ponerlos en vigor cuando hay una nueva administración. Y también cuando la economía tiene perspectivas de crecimiento. Y esto tiene desde el sentido común, es porque la gente está interesada en, cuando ve que la economía florece, en sincerar su patrimonio para volverlo a poner en el giro del negocio o desarrollar. Si una economía está en un momento de crisis, la gente trata de protegerse, o sea, entonces ahí es como que puede afectar negativamente en lo que es el sinceramiento, en un sinceramiento fiscal. No es el mismo caso este blanqueo que, por ejemplo, el que fue el de Macri, el último. Que Macri venía con una fuerza de la elección y lo mete de entrada prácticamente. Ahí, mirándolo con los números y de manera fría, en la administración Macri lo que se consideraba era que había 400.000 millones de dólares en el exterior y se terminó exteriorizando 120.000 millones, y si nosotros hacemos un poquito de historia, en aquel momento llamó la atención el monto exteriorizado. Hoy lo que el gobierno se difundió periodísticamente es que hay en Estados Unidos 100.000 millones de dólares y que la gente estaría dispuesta a exteriorizar 1.000 millones. Entonces estamos hablando del 1%, contra más del 25% de Macri. O sea, en esas proyecciones lo tomo como conservador. Hay que ver cómo va a afectar lo que pasó la vez anterior, y esto es un mensaje hacia la dirigencia política, que en la vez anterior se sancionó un sinceramiento fiscal con una batería de normas que, principalmente en impuestos sobre los bienes personales, se iba a ir reduciendo al 0,25. Y después pasó todo lo contrario, aumentó el impuesto sobre los bienes personales. Entonces, en la memoria colectiva va a decir, bueno, ¿cómo me va a terminar impactando a futuro? Otra cuestión importante del blanqueo es qué sucede, y lo tiene que terminar contemplando el blanqueo, es qué sucede con aquella persona que exteriorizó, pero una parte quedó detrás, o sea, de las cortinas. Entonces, sí, porque no tenía todo completo. No tenía todo completo. En ese caso, el blanqueo anterior caería. ¿Sí? Tenía umbrales y si el fisco detectaba, entonces ahora una propia declaración en un nuevo sinceramiento lo podría hacer decaer. El nuevo blanqueo, el proyecto de Massa, lo tendría que contemplar y desde mi perspectiva no tendría que caer el blanqueo anterior. Y en adición a eso, contemplar medidas también de beneficios para aquellos que cumplimentaron. En un primer nivel, quienes siempre estuvieron en regla, y después quienes sinceraron correctamente. Porque si no, en definitiva, entra ese paradigma de en Argentina no te conviene pagar, porque total siempre viene una moratoria, un sinceramiento, entonces la gente dice, me premian por alguna manera. Esta vez paso, esta vez no, la próxima veremos. Entonces ahí el blanqueo tendría que intentar de alguna manera corregir eso. Claro, apoyar, digamos, al que realmente está contribuyendo a la necesidad de las arcas del país. Esta es un poco la característica, ¿no? Vamos a las placas. Vamos a las placas. A ver, te cambio de tema. Hiciste un comparativo de distintos productos básicos, y qué incidencia tiene sobre el producto el tema del desarrollo impositivo y o de la cadena productiva. Si parece, si le pedimos al director que nos ponga la primera placa, podemos llegar a ver cómo está la circunstancia. Bueno, ahí está. Bueno, esto es una publicación que emitió FADA hace diciembre del año pasado, en agosto del 2022, y de alguna manera acá lo que se manifiesta, ya sé que vienen otras placas más, pero que en líneas generales productos básicos están con una tasa promedio entre un 25-30% de costo fiscal. Esto habría que trabajarlo, me parece que es una cuestión importante tener en cuenta porque para la gente le quita la capacidad de consumo de casi un 30% de su salario, entonces aquel que llega a fin de mes muy justo, hay que pensar que el Estado de alguna manera absorbió en estos productos el 30%. Es toda la cadena productiva, no es en la última etapa, pero si uno suma todos los impuestos, entonces uno tiene que decir, si uno está comprando pan y está pagando, en este caso, un 25% es gravamen. Que tal vez ¿El impuesto de IVA está ahí?
El IVA estaría ahí. Si es un pan, o sea, en la última parte no llevaría IVA. Si es un pan normal, o sea, un pan simple, está exento, pero si tiene un pan con alguna especialidad o algo, Sí. el pan común es el que está exento. Ok. Pero si uno suma también que con anterioridad ya estuvieron pagando IVA, tiene costo. Ok. O sea que el trigo tiene el 13%, 6% del molino, y después, 56% de la panadería. exacto. Y por último tenés esa es la composición el del costo. 25%. Vamos a la otra. de impuesto. A ver. La leche. La leche tiene el 26% de impuestos y en la cadena productiva el 32% el tambo participa en un 32%, la industria un 31% y el comercio un 11%. Y los impuestos, ahí se puede ver claramente que tiene una alta incidencia en la cadena productiva. Bien. Y por último, tenemos la alternativa de la carne, ¿no? Claro, la carne tiene un 27% de impuestos, de igual manera, entonces la cría un 28%, el feedlot 25% y la carne, entre el frigorífico y la carnicería se están aportando, o sea, incidiendo en el costo en un 20%. O sea que en esa distribución tenés consideraciones en lo que hace a la carga impositiva en todos los productos están presentes, por consiguiente nos lleva una buena porción de aportes contributivos. Totalmente. Bien. Y la última pregunta que yo tengo, por lo menos para hacerte, es el tema del monotributo. ¿Qué es lo que pasa si uno no factura en un mes determinado y si realmente, él me lo preguntó un amigo, ¿no? Que si tiene que pagar impuestos, por más que no pudo vender nada o no pudo liquidar nada en un mes, ¿tiene que pagar impuestos? Bueno, ahí para ser claro para la audiencia y Decímelo clarito, porque no quiero... muy dudas. sencillo, Sí. te hago una repregunta. Si a principio de año sacaste la cuota de todo el año del gimnasio, Sí. entraste en la promoción, no vas al gimnasio, no vas al vestuario, Y al piste. Nada. tenés que pagar. Claro, hay que pagar. hay que Bueno, pagar. Es lo mismo, es la cuota social de un club, es la cuota de un gimnasio. Uno vaya o no vaya, Pero uno es voluntario. Acá, yo al club voy o no voy, es un tema que yo decidí hacerlo. El tema impositivo yo no. bueno, el monotributo, mira, usaste una frase muy buena, Gus, que se refiere a que es una opción del contribuyente el Claro. ingreso al monotributo, con lo cual podemos hacer mejor la analogía con el gimnasio. Bueno, lamento, entonces le voy a tener que decir a mi amigo que Que tiene que pagar igual. tiene que pagar igual. Sí, lo único que si tiene después lo que tiene que ver es en las recategorizaciones, si bajó el monto de facturación puede reducir la categoría. Le puede tener una alícuota menor. Sí. Bueno, es un beneficio, eso ya de por sí es una circunstancia bastante positiva. Bueno, don Rizzo, Justo. mirá, Nos dio justo el tiempo, nos quedaron algunas preguntas, pero bueno, el 23 se la haremos. seguramente Si Dios quiere. vas, Guille, te vamos un a lujo, invitar. como siempre. Por favor. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Lo mismo digo. Gracias, Guille. Empezaste la temporada, así que gracias por todo y seguramente vas a estar acompañándonos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por todo. Nos vemos, Seguro. si Dios quiere. Ahí estamos. Y a usted que tenga una muy buena semana. Nos encontramos en 7 días con mucho más. La City por dentro. Que tenga una buena semana. Chau.